Pum, pum, pum. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy excelente, con un poquito de calor, pero tengo mi agua, tengo el ventilador cerca en caso de que sienta más calor. Voy a prender el ventilador para continuar con la lectura de la obra del doctor Freud. Estamos en el capítulo número 3 de Más allá del principio de placer. Y sin más, vamos a continuar. Las siguientes serán palabras del doctor Sigmund Freud, localizadas en el volumen 18, curioso, página 18, dice el texto. 25 años de trabajo intenso han hecho que las metas inmediatas de la técnica analítica sean hoy por entero diversas que al empezar. En aquella época, cuando empezó el psicoanálisis, el médico dedicado al análisis no podía tener otra aspiración que la de colegir, reconstruir y comunicar en el momento oportuno lo inconsciente oculto para el enfermo. El psicoanálisis era sobre todo un arte de interpretación, pero como así no se solucionaba la tarea terapéutica, enseguida se planteó otro propósito inmediato: instar al enfermo a corroborar la construcción mediante su propio recuerdo. A raíz de este empeño, el centro de gravedad recayó en las resistencias de aquel. El arte consistía ahora en descubrirlas a la brevedad, las resistencias, y en mostrárselas, y por medio de la influencia humana, este era el lugar de la sugestión que actuaba como, entre comillas, transferencia, moverlo a que las resignase. Resistencias, digamos, a recordar. Continuamos. Empero, después se hizo cada vez más claro que la meta propuesta, el devenir consciente de lo inconsciente, tampoco podía alcanzarse plenamente por este camino. Ciertamente, doctor Freud, y le soy sincero, su descripción está dejando mucho que desear, pero ahorita les muestro el texto para ahondarlo a profundidad. Dice el doctor Freud: el enfermo no puede recordar todo lo que hay en él de reprimido. ¿Acaso justamente lo esencial? Repito, esto último. El enfermo no puede recordar lo esencial, lo importante. Entonces, doctor Freud, ¿cómo sabemos que eso ocurrió? ¿Acaso el psicoanálisis es un ejercicio de autoridad incuestionable en el cual el analista dice al analizante, al enfermo, a su paciente, lo que es y solo puede ser eso? Pregunta. Y ya con esta pregunta, pienso yo, ahorita vamos a terminar este párrafo eh, para regresar ahorita con las ideas de Freud, ¿vale? Dice el texto: si tal sucede, no adquiere convencimiento ninguno sobre la justeza de la construcción que se le comunicó. Claro. Más bien se ve forzado a repetir lo reprimido como vivencia en el presente en vez de recordarlo, como el médico preferiría, en calidad de fragmento del pasado. Nota a pie de página número 1. Dice Freud en la nota 1: en mi trabajo, recordar, repetir y reelaborar, bueno, véase mi trabajo, recordar, repetir y reelaborar. Ya lo leímos, se los dejo en la descripción. Dentro de la nota 1 dice el traductor: también se hallará en este trabajo una temprana referencia a la compulsión de repetición, uno de los temas principales que se examinan en la presente obra. Véase también mi nota introductoria en la página 6 de Más allá del principio de placer. También se las dejo en la descripción. Está como en esta lista de reproducción o en este orden, como el primer video de Más allá del principio de placer. Luego sigue capítulo 1, 2 y este sería el tercero. Ajá. Dice todavía el traductor: la frase neurosis de transferencia en el sentido especial con que se la usa pocas líneas más adelante aparece también en el trabajo mencionado. Debe ser recordar, repetir y reelaborar, ¿vale? Eh, Permítanme un momento. Me quedé en la nota a pie de página número 1. Creo que ahorita podemos tomar el texto tal cual está en el volumen 18 de la obra de Freud. Se los muestro en pantalla.
No creo necesario ir repitiendo. Solo diremos que para el momento de que Freud escribe esto y lo presenta frente a sus alumnos, frente a sus discípulos, gente profesional principalmente en la medicina que estaba ahondando cada vez más en cuanto a lo que el doctor Freud quería decir con psicoanálisis. Ajá. En esta primera parte hablábamos de investigar, colegir, reconstruir. Ajá. El psicoanálisis se plantea como un método para médicos, para doctores que tratan neuróticos. Recordemos, la neurosis en aquellos tiempos, 1880, 1920, que es la fecha de escrito este trabajo, más allá del principio de placer, la neurosis existía dentro de los manuales clínicos. Los médicos, los psiquiatras, en aquellos momentos la figura del psicólogo se estaba formando, no podemos decir había psicólogos, así como podemos decir el doctor Freud fue el primer psicoanalista y a partir de la creación del psicoanálisis, a partir de su evolución histórica, el psicoanálisis, podemos decir, dio a luz a la psicología. Ajá. Y ahorita algo que escribo en un libro propio, en un libro que estoy trabajando ahorita al respecto de la historia, el planteamiento y el desarrollo de la psicología, no solo en México, sino en el mundo, eh, podemos decir fácilmente que la psicología actual, la psicología del año 2023, se desarrolla a la sombra del diván, se desarrolla bajo la influencia del psicoanálisis. Ajá. Ahorita no diré mucho en cuanto a la figura del psicólogo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos leyendo, estudiando un texto psicoanalítico. Podemos decir también un texto histórico. Uh-huh. Este doctor, el doctor Sigmund Freud, con el afán de investigar, con el afán de también proveerse a sí mismo de una técnica para tratar neuróticos, inventa el psicoanálisis a través de su paso por la escuela francesa de Jean-Martin Charcot, pasando también por su exploración y explotación de la técnica catártica, que quiere decir vamos a dejar salir las emociones, abandona tanto la hipnosis como la catarsis y deviene el psicoanálisis en un método de investigación, reconstrucción y comunicación hacia el enfermo, hacia el neurótico, de aquello que los orígenes de sus síntomas, los orígenes de sus padecimientos. Justamente a partir de esta investigación, reconstrucción y comunicación, se esperaba justamente que esta técnica médica influyera de manera curativa, de manera terapéutica al paciente. Uh-huh. Aquí lo curioso es que el doctor Freud separa algo que había unido anteriormente. Antes de ver la separación, dice, es decir, investigar, reconstruir y comunicar era un arte de interpretación, es decir, veo su síntoma, usted ve sus síntomas. Con base a lo que usted nos dice de la historia del síntoma en su vida, la forma en la cual el síntoma se inserta en una concatenación de deseos, en una concatenación lógica de su relación con su propia vida, podemos decir, el síntoma obedece a esta necesidad emocional, social, personal. Ajá. Interpretación. Dice el texto, pero así no se solucionaba la tarea terapéutica. Es decir, bueno, qué padre, qué bonita investigación, qué bonita reconstrucción y qué bonita comunicación me dijo usted. No se lo creo. No es así. No, 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 no. Y voy a seguir cantando y voy a seguir haciendo las cosas y mi síntoma va a sobrevivir a su influencia, querido doctor Freud. Besos. Me voy. Ya no le voy a pagar más. Bye, bye. Ajá. Pero, justamente, tarea terapéutica. ¿Qué es la terapéutica? Una técnica que, por supuesto, tiene el objetivo de acabar con síntomas.
Aquí el doctor Freud está siendo muy cuidadoso. Esto se los digo por la lectura que hemos llevado a cabo desde el inicio de la pandemia. Ustedes pueden encontrar en este canal una lectura al momento del volumen 1 al volumen 18. Bastante tiempo aquí. Ajá. A detalle. No es nada más bla, 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 bla. No se trata de, digamos, creerle a Freud. No se trata tampoco de creerle a Lacan. Se trata de cuestionar. Se trata de indagar en el texto. Se trata de cuestionar el mismo texto desde nuestra historia y también respetando la influencia histórica temporal que tuvo el doctor Freud. Es decir, el doctor Freud fue un doctor en una particular configuración mm, académica, es decir, en un periodo específico de la historia de la medicina, en el cual justamente había neurosis. Hoy ya no hay en los manuales médicos, pero físicamente, mentalmente, socialmente hay neurosis. Ajá. Es decir, los manuales médicos no necesariamente obedecen a la realidad, sino más bien a presiones políticas. Como un ejemplo, esto no lo digo para atacar ni al movimiento LGBT, ni LGBT+, ni a las sociedades médicas, pero las sociedades médicas estadounidenses de Norteamérica, de los United States, consideraban la homosexualidad como una enfermedad mental en sus manuales médicos. Hasta 1950, me parece, 1970. No recuerdo la fecha exacta, pero revisen la historia de los manuales diagnósticos, revisen la historia del DSM, historia. Ajá. Y como esto justamente encontraremos que el psicoanálisis se constituye en sus inicios, después de 25 años de trabajo del doctor Freud, como un arte de interpretación. Es decir, vamos a llegar ahí a decir lo que hemos investigado y reconstruido, pero de determinada manera, porque si no, por supuesto, echamos a perder la obra de arte, echamos a perder la interpretación y echamos a perder la terapéutica, la relación con el analista, la relación con el paciente. Ajá. Ahorita, siguiendo el texto, no se solucionaba con este arte interpretativo la terapéutica. Enseguida se planteó otro propósito inmediato: invitar, instar, guiar al enfermo a corroborar la construcción, lo que suponemos pasó, mediante su propio recuerdo. Y aquí hay un ejemplo muy, muy concreto en la historia de El hombre de los lobos. El hombre de los lobos plantea una situación hipotética, la cual ciertamente el doctor Freud no pudo creer. El hombre de los lobos, un paciente del doctor Freud, le dijo: yo tenía entre 6 meses y 2 años y medio cuando vi tener relaciones a mis papás. Por supuesto, ellos no me los mostraron, yo los vi. Yo estaba en mi cuna, escuché ruido, volteo y veo ahí movimiento. Veo que estaba pasando algo ahí. Y por medio de mi sueño yo puedo deducir, decía el paciente, que eran mis padres teniendo relaciones sexuales. Y el doctor Freud dice: es que un bebé recuerde lo que ocurrió a sus 6 meses, me parece increíble. No se lo puedo creer. Investigue. Y efectivamente el paciente investigó, no solo en su familia, porque justo a partir de la reconstrucción de este sueño, un sueño de el paciente de Freud, un hombre joven ruso, pregunta a su madre, porque su padre ya había muerto, una enfermedad justo que al propio paciente le permitió reconstruir más o menos la época en la cual tuvo él esa experiencia, tuvo él esa visión. Ajá. Él fue testigo de ese coito, de ese comercio. Entonces, el doctor Freud reconstruyó, comunicó, el paciente dijo: sí, mis 6 meses. Tenía yo 6 meses cuando los vi. El doctor Freud lo propuso, lo dejó como una hipótesis entre 6 meses y 3 años y 6 meses.
Ajá. ¿Por qué? Porque tampoco se trata en este arte interpretativo de ser infalibles. Tampoco se trata de fue así porque fue así y se calla. Y lo que usted diga en contra de lo que yo le digo, mi interpretación es usted un resistente al psicoanálisis. Por eso mi pregunta. ¿El psicoanálisis es un ejercicio de poder a través del cual nosotros decimos la realidad de las personas? No, no. Arte interpretativo, es decir, primero que nada, chicas, chicos, queridas, queridos, tenemos enfrente a una persona. Tenemos enfrente a un ser humano, un sujeto que siente, una persona que efectivamente podría resistirse, pero no a lo que le decimos, sino a lo que eso representa para él o para ella. Justamente, si esta persona se resiste a su propio recuerdo, no es por culpa nuestra, sino es por lo que él o ella siente. Por eso justamente fue necesario para él o para ella apartarse eso de él o de ella mismo o misma, de su propio pasado. Por eso, el secreto de aquí es la represión. Ajá. Una represión, esto lo he puesto como ejemplo con algo físico, están viendo mi celular, supongamos que mi celular representa un recuerdo, un evento que ocurrió y que genera un impacto en mí. Bueno, pues ese impacto no me resulta agradable, pues yo lo aparto de mí, voluntaria y conscientemente. Ajá. Mientras yo más lucho para apartar eso que me ocurrió, ese evento, esa realidad, puede ser incluso una fantasía, ajá, un pensamiento, algo mío, pero yo justamente lucho en contra de eso y lo aparto, lo aparto, lo aparto. Puede ser que en algún momento eso, todavía con ciertas fuerzas que yo impongo a eso, se quede ahí, pero esto no permanece simplemente aquí, sino como algo vivo, como algo nuestro. Ahorita voy a usar mi mano, ya no mi teléfono, evoluciona, se modifica. Y a pesar de que hay una resistencia siempre hacia eso que es nuestro, un evento, un recuerdo, una fantasía, un pensamiento, un sentimiento, eso que nosotros reprimimos, eso que nosotros apartamos de nosotros, echa raíces. Y raíces que justamente eh, podemos notar, se nos imponen, llegan a nuestra conciencia y llegan lastimando la conciencia. Pero es justamente el empeño represivo, el empeño de apartar eso nuestro propio pasado, que de esto se habló mucho el capítulo pasado, en el capítulo 2. ¿Cómo decirlo? No es como podríamos señalar, eh, somos nuestros peores enemigos, no. Simplemente nos esforzamos por una identidad, nos esforzamos por una unidad perceptiva, nos esforzamos por mantener el control, nos esforzamos justamente porque nuestra voluntad valga algo, primero que nada, en nuestra vida y en nuestra vida emocional. Eh, ahorita, mm, repito esto, hablando de, ahorita también se me ocurre recomendarles un texto, el capítulo 2 de lo ominoso, hablando de posibles retoños, de eso inconsciente, de eso que nosotros mismos hemos apartado y que se ha modificado y que de cierta forma nos amenaza, nos alcanza, nos toca. Ajá. Esto lo repito, se hizo cada vez más claro que la meta propuesta, el regresar a la conciencia, lo inconsciente, tampoco podía alcanzarse plenamente por ese camino. ¿Qué camino? La transferencia, la relación con el analista, específicamente.
Esto se lo repito así, de manera enfática, porque cuando yo estudiaba psicología, yo decía, es que la transferencia es un fenómeno universal. La transferencia se presenta porque yo siento frente a mi pareja, frente a mis maestros, frente a los doctores, frente a mi psicólogo o psicóloga. Yo siento muchas cosas. No, no es lo mismo tener una relación analítica. Encontrarse con un analista, chicas, chicos, puede ser una de las experiencias más frustrantes, más traumáticas, más poderosas, más fuertes de la vida de un ser humano. Asistir a un psicoanálisis no es psicoterapia, y esto lo digo en el contexto presente, en el año 2023, donde la psicoterapia ha adquirido un valor casi, casi de una burbuja ideológica. No, no, no. Salud mental, tú tienes que estar bien siempre. Y cualquier amenaza que venga desde afuera es malo. Cualquier exigencia es mala. Ciérrate, ciérrate en mindfulness, paz, todo, en todo momento. Y por supuesto la gente así se enferma. Así se rompe. Así rompe una relación con el mundo, con la realidad, con los demás y consigo mismo, consigo misma. ¿Por qué? Pensamientos intrusivos. Hay que combatir esos pensamientos malos, malos, malos. Y por supuesto, ahorita estoy haciendo así, no invitándolos a que ustedes se peguen, pero es algo que ocurre. No pienses eso. Pum, 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 pum. Consecuencia directa de señalar al pensamiento como algo malo, asumiendo que existe un pensamiento, en primer lugar. Esto de asumir que existe un pensamiento, lo digo justamente porque he dicho, estoy empujando algo de mí, algo que yo reprimo, pero yo no sé qué es ese algo. Lo he llamado pensamiento, lo he llamado fantasía, lo he llamado sentimiento, un recuerdo, algo. Al fin y al cabo, todo esto que estoy diciendo, mencionando como una producción nuestra de el ser humano, de las personas, podría ser también reducido como una palabra, por ejemplo. La resistencia que un ser humano, hombre, mujer, adulto, niño, puede tener a una palabra. Los eventos que provoca una sola palabra. ¿Por qué? Porque así es la mente. Decimos algo, asociación inmediata e inconsciente. No nos damos cuenta como una palabra que no iba dirigida a nosotros, pero que nosotros escuchamos en nuestro día a día, nos hace soñar un sueño que nos quita las ganas de dormir, por ejemplo. El enfermo no puede recordar todo lo que hay en él o en ella de reprimido. ¿Por qué? Pues porque no quiere. Se trata aquí, y esto se los digo, enfatizando, por supuesto, la figura humana dentro del psicoanálisis, cómo esto puede ser motivo de rechazo hacia el psicoanálisis, no hacia el doctor Freud. ¿Por qué? Lo hemos visto en diversos textos, creo que se llama el texto Una dificultad en psicoanálisis, donde Freud habla acerca de una dificultad emocional, no hacia él, sino hacia su obra, el psicoanálisis. En ese texto se dice, el psicoanálisis apunta a que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Apunta a que la voluntad no es lo mismo que la conciencia. Y a veces nuestra voluntad se ve influida, determinada por nuestro inconsciente. Entonces, por ejemplo, ejemplo real, ejemplo físico, me han llegado a decir en propias sesiones de análisis, yo no quiero sentir, yo nunca me enojo, yo no odio. Así como he escuchado también a jóvenes decir, ¿cómo? Yo siempre estoy triste, siempre. Este tipo de situaciones en las cuales
un ser humano adquiere una identidad, adquiere una unidad dentro de sí mismo, en contraste con un evento que podemos decir nos ocurre a todos, nuestra propia vida emocional. Es decir, yo reprimo mi enojo, yo reprimo mi odio, yo reprimo mi alegría. ¿Por qué? Porque eso no soy yo. No quiero yo ser eso. Yo no quiero ser un sujeto feliz. Paradójico. Ajá. Pero hay gente así. Hay gente que adquiere identidad de determinadas maneras, aislándose de determinadas manifestaciones comunes a toda la raza humana. Y justo porque él o ella, grande o pequeño, quiere adquirir esa identidad, reprimen eventos, reprimen impresiones, reprimen sus propias producciones, se apartan de ellas. ¿Verdad que está rica la lectura? Dice el texto, si tal sucede, si yo no puedo recordar eso, el paciente va a decir, eso no es, usted miente, se equivoca. Aquí lo importante en el análisis es, pues claro, me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque estoy reconstruyendo, no lo sabemos. El mismo doctor Freud tampoco es un ejercicio de se calla y es lo que yo digo, no. E incluso tampoco es le creo todo lo que me dice. Vamos a reconstruir usted y yo. Se trata de investigar, se trata de indagar, se trata de acercarnos a lo que es, a la realidad, a acercarnos, buscarla. Pero ahí es justamente, buscando regresar al pasado, hay algo que regresa y que se vive, que se imprime en la relación terapéutica a través de esta palabrita que Freud denominó transferencia. Más bien se ve forzado a repetir lo reprimido como vivencia presente en vez de recordarlo, como el médico preferiría. En calidad de fragmento del pasado. Ya en la nota pie de página número 1, ya la leímos, dice el texto. Esta reproducción o repetición que emerge con fidelidad no deseada tiene siempre por contenido un fragmento de la vida sexual infantil y por tanto del complejo de Edipo y sus ramificaciones. Y regularmente se juega o se escenifica, es decir, toma lugar en el terreno de la transferencia, esto es, de la relación con el médico. Aquí no se espanten, chicas, chicos. Fragmento de la vida sexual infantil no quiere decir yo deseo sexualmente a mi analista, o al menos no sexualmente en el sentido convencional de la palabra. No es quiero tener relaciones con él o con ella, no. Esto ya es un asunto más bien de un deseo adulto. La vida sexual infantil es un deseo de posesión, un deseo de control, de pertenencia. Él o ella es mío y solo mío, por ejemplo. La vida sexual infantil es tan vasta, es tan rica, es tan grande que esto de quiero tener relaciones sexuales con él o con ella es un pedacito minúsculo de la vida sexual adulta. Nosotros, por supuesto, y aquí hablo como analista, nosotros, al momento de acercarnos a esa parte minúscula, encontramos un sinfín de problemas porque justamente la vida sexual adulta se separa radicalmente de la enorme vida sexual infantil. Recuerden una cosa, los niños no tienen la barrera de la moral, no tienen la barrera del asco. Los niños tampoco tienen una identidad como nosotros como adultos que quieren ellos defender. Cuando un niño ha adquirido una identidad es justamente porque ha aprendido a reprimir algo de él o de ella. Y esto es importante.
la represión no es un proceso malo en sí. Quiere decir, por ejemplo, he aprendido que tengo que compartir a mamá con papá. He aprendido que papá no es solo mío, que papá tiene derecho a comer, a ir al baño. He aprendido que papá no tiene que estar todo el tiempo conmigo como a mí me gustaría. ¿Por qué? Porque quiero jugar con él. Jugar. Manifestaciones de la vida sexual infantil. El juego. ¿Cómo encuentran placer los niños? Corriendo, saltando, gritando, etcétera, etcétera, etcétera. En la vida sexual infantil no hay, digamos, esta relación que como adultos establecemos con nuestros genitales. Eso es una formación de la vida sexual adulta. Y no debemos confundir bajo ningún concepto que la vida sexual infantil se refiere a los genitales. No es así. Complejo de Edipo. Mamá y papá, para mí, son míos. Y de igual manera, con el médico. Aquí el doctor Freud, yo lo regaño a usted, doctor Freud, no es médico, es analista. Pero en su caso era lo mismo, en su caso. Ya con Lacancito esto cambió. Ahorita vamos a continuar con el texto. No es un texto tan extenso. Cuando en el tratamiento las cosas se han llevado hasta este punto, es decir, ya hay emociones jugadas hacia el médico, hacia el analista, puede decirse que la anterior neurosis ha sido sustituida por una nueva, neurosis de transferencia. Y aquí lo interrumpo, doctor Freud, en su explicación para decir esto, queridos y queridas, es la cura analítica. No se trata de quitar síntomas, se trata de sustituir una neurosis por otra. Se trata de introducir en la vida del analizante la transferencia. Una relación con una figura, empezando por el doctor Freud, pero que no tiene ninguna comparación con papá, mamá, maestros, abuelos, tíos, etcétera. La figura del analista tampoco se asemeja a la figura del policía, no es una construcción de civilidad, no es tampoco un sacerdote, no es un amigo, no es un confidente, no es una persona que apapacha, no es una persona que consuela. La indagación, la reconstrucción nos fuerza muchas veces a ir a lugares oscuros, a aceptar tanto de nosotros mismos como de nuestros analizantes que no somos buenos, que no somos buenas personas, buenos hijos, buenos padres, buenos creyentes, buenos lo que quieran. Tampoco esto es una invitación, literalmente, a dañar a otras personas, ¿no? Es una indagación, es una reconstrucción de la propia historia, es una comunicación. Es el psicoanálisis para el año 2023 una práctica viva, una práctica individual entre dos sujetos, entre dos personas. Y es, por supuesto, la figura del psicoanalista, hombre, mujer, una figura muy particular. No es un maestro. O bueno, esto es también importante. En estos textos pudimos ver que a veces el mismo doctor Freud dejaba la figura de analista por acá y se convertía en un maestro. Por ejemplo, en el historial del hombre de los lobos, era un chico, un hombre ruso tan resistente, tan reacio, su transferencia era tan agresiva hacia el doctor Freud, que el doctor Freud se aproximó con pincitas, con mucho cuidado,
a esa relación transferencial, a ese rechazo que venía de ese paciente que de todos modos lo buscaba. Justamente. Y entonces, el médico, ya que genera una neurosis de transferencia, se hace cargo de ella. ¿Pero cómo? El médico se ha empeñado por restringir, limitar en todo lo posible el campo de esta neurosis de transferencia, por esforzar el máximo recuerdo y admitir la mínima reproducción. Es decir, no se trata de que me venga a agredir. ¿Por qué me agrede? ¿Por qué me levanta la voz? ¿Por qué me insulta? ¿Qué quiere decir usted con ese trato hacia mí? ¿Por qué? Esto obedece a una necesidad de usted. Yo podría desaparecer, yo podría morir al día de mañana y usted se queda con su recuerdo, usted se queda con su producción. Hágase cargo de ella, hágase cargo de su historia, de su pasado, de su identidad. Dice el texto. La proporción que se establece entre recuerdo y producción, perdón, y reproducción es diferente en cada caso, por supuesto. Por lo general, el médico no puede ahorrar al analizado esta fase de la cura. Tiene que dejarle revivenciar cierto fragmento de su vida olvidada, cuidando que al par que lo hace conserve cierto grado de reflexión en virtud del cual esa realidad aparente pueda individualizarse cada vez como reflejo de un pasado olvidado. Aquí me acuerdo de mi maestro en la Facultad de Psicología, Héctor Lara Tapia, que decía, el psicoanálisis es una psicología de ven y cuéntame tu vida. Bueno, doctor Lara Tapia, sí y no. Sí, porque el recuerdo pocas veces no nos abraza. El recuerdo pocas veces no inunda esa relación. Pocas veces. Más bien, hay que saber qué hacer frente a eso, frente a esa influencia del pasado, esa influencia del recuerdo. Dice el texto, con esto se habrá ganado el convencimiento del paciente y el éxito terapéutico que depende de aquel. Para hallar más inteligible, más clara esta compulsión de repetición que se exterioriza en el curso del tratamiento psicoanalítico de los neuróticos, es preciso ante todo librarse de un error, a saber, que en la lucha contra las resistencias uno se enfrenta con la resistencia de lo inconsciente. Es decir, eso es un error. Ahorita les digo por qué. Lo inconsciente vale decir lo reprimido no ofrece resistencia alguna a los esfuerzos de la cura y aún no aspira a otra cosa que irrumpir hasta la conciencia. Es decir, es una resistencia de la conciencia. Es una resistencia que más bien limita la conciencia de la inconsciencia. Repito, es una resistencia donde por lo general se manifiesta voluntariamente, a despecho de la presión que lo oprime. Es decir, yo no quiero saber de eso mío reprimido. Entonces, lo inconsciente lo que va a buscar es una descarga. Es decir, como analistas, estamos hablando a favor de lo inconsciente, a favor de aquello de mi propia infancia, de mi propia vida sexual infantil, que yo mismo he combatido para llegar a ser el hombre bueno que soy hoy. Les puse como ejemplos. Yo no me enojo, ¿no? Yo no odio, no, no, no. Es más, lo odia usted, pero yo odiar a alguien en mi vida, perdón. El perdón es el nuevo valor de la psicología influida por el mindfulness. Y aquí soy específico. El mindfulness se aceptó dentro de la psicología académica cognitivo-conductual
a fin de apartarse del cristianismo protestante, de los valores católicos, de los valores judeocristianos. Besos, queridos cognitivo-conductuales. Pero no deja de ser también un valor social, el perdón. Y es que si la psicología se casaba con la religión va a terminar devorando a la psicología, cosa que yo creo en mi papel de estudioso que va a pasar. Independientemente del mindfulness, que es valor de la psicología académica, esto no va a desaparecer a la religión y la religión se va a acabar devorando a la psicología cognitivo-conductual. Besitos. Aquí puedo decir, no soy profeta, soy simplemente un estudioso que ve cómo la psicología cognitivo-conductual toma tanto el discurso del psicoanálisis como el discurso de la religión para fundamentar una práctica que va a terminar siendo abrazada, acogida, recibida por la religión y los va a borrar del camino, queridos cognitivo-conductuales. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Si quieren ustedes borrar al pensamiento judeocristiano de la historia, eso es bronca de ustedes, no del psicoanálisis, no de Freud, ni mía. Arranquen al perdón de la Biblia, por ejemplo. Arranquen el perdón de los valores judeocristianos, ustedes. Es su pelea, es su lucha. Y háganla por allá, por favor. Aquí estamos estudiando justamente algo que nos dice, yo no perdono. Yo no perdono. Y no voy a perdonar, ¿por qué? Porque eso de que el, ¿cómo decía? La bendición del perdón. Que se los crean en su casa. La liberación, la libertad del perdón. Yo soy feliz odiando. Dice el texto. Esto no lo dice Freud, lo digo yo. Lo inconsciente, vale decir lo reprimido, repito, no ofrece resistencia alguna, no tiene resistencia a lo inconsciente a los esfuerzos de la cura. Es decir, nosotros nos vamos a aliar con lo inconsciente, nosotros como psicoanalistas. Pero es un inconsciente, es una vida sexual infantil que devora, que mata, sin piedad. Por eso, la vida sexual infantil tiene todo que ver con las religiones primitivas, tiene todo que ver con una libertad irrestricta que existe única y exclusivamente en el alma infantil, sin miedo a la muerte, sin miedo a nada, sin dioses. Dice el texto, lo inconsciente no aspira a otra cosa que irrumpir a la conciencia o hasta la descarga. Aquí con conciencia y descarga, aquí el doctor Freud lo separa, cosa que no hizo en otros textos. Por ejemplo, el proyecto de psicología para neurólogos, conciencia era lo mismo que descarga. Conciencia era lo mismo que hacer, incluso también creo que en la interpretación de los sueños. Ajá. El esquema del peine, en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, también se los dejo en la descripción. Pero aquí lo separa. Conciencia, es decir, saber, recordar, no es lo mismo que hacer por medio de la acción real. Ajá. Repito, lo inconsciente lo que quiere es hacer algo, llevar ese odio a un acto, o bien ser recordado, ser admitido, ser reconocido, un deseo, un pensamiento, una fantasía, parte de mí mismo, dice el texto. La resistencia en la cura proviene de los mismos estratos y sistemas superiores de la vida psíquica. Oh, ¿qué pasa?
Una disculpa, chicas, chicos. He tenido algunos problemitas con la conexión a internet. Ahorita voy a regresar al texto un poco más atrás de donde estaba leyendo, justo porque en estos problemas de conectividad, de conexión, que me permiten a mí grabar y editar mi video rápidamente, eh, se me han borrado, tal vez no videos enteros, pero sí porciones. Entonces, repito, lo inconsciente vale decir lo reprimido, aquello de lo cual nos apartamos de nosotros mismos, no ofrece resistencia alguna a los esfuerzos de la cura y aún no aspira a otra cosa que irrumpir a la conciencia o hasta la conciencia, a despecho de la presión de que lo oprime, es decir, en contra de la presión que lo aparta, que lo oprime, o hasta la descarga por medio de la acción real. Esto se los estaba mostrando en pantalla, se los vuelvo a mostrar en pantalla, que fue así como también pude notar que la aplicación se había cerrado. Ahí está. La resistencia en la cura proviene de los mismos estratos y sistemas superiores de la vida psíquica que, en su momento, llevaron a cabo la represión. Pero dado que los motivos de las resistencias y aún estas mismas son al comienzo inconscientes en la cura, según nos lo enseña la experiencia, esto nos advierte que hemos de salvar un desacierto de nuestra terminología. Eliminamos esta oscuridad poniendo en oposición no lo consciente y lo inconsciente, sino el yo coherente y lo reprimido. Es decir, no estamos luchando contra lo inconsciente, sino que el yo del paciente está luchando en contra de algo que él o ella no quiere saber, no quiere recordar, no quiere conocer. Aquí, el yo, nota a pie de página número 2. Véase un examen de esto en mi introducción a El yo y el ello. Todavía no leemos ese texto, pero ya llegaremos a él. Ajá. Continuamos. Es que sin duda también en el interior del yo es mucho lo inconsciente. Justamente lo que puede llamarse el núcleo del yo, abarcamos solo una pequeña parte de esto con el nombre de preconsciente. Nota 3, con el núcleo del yo, dice, esta nota fue corregida en una nota al pie en el yo y el ello. Pero miren, es que, ¿a quién debemos creerle? Freud está aquí hablando, está aquí exponiendo muy, muy a gusto. Y el mismo es traductor, alumno de Freud, dice, no, esto está equivocado. Pero tendremos que esperar 3 años para que sea corregido. Ay, gracias, Strachi. Mira, no es porque nosotros creemos que tu maestro es estúpido, tú mismo lo dices. Pero no, ciertamente no creo que el doctor sea estúpido, el doctor Freud, porque esta clase de elaboraciones, esta clase de producciones, no las hace una persona común. Eh, Ahora, al respecto de preconsciente que dice, esto del preconsciente, eh, habla mucho de una identidad, habla mucho de un yo. Ajá. Yo mismo me he aproximado a el yo como aquella parte de nosotros, de nuestra propia identidad que compartimos con otras personas. Y por supuesto, algo que nosotros mismos valoramos de nosotros mismos. Nota número 4, al respecto de lo preconsciente. En su forma actual, esta oración data de 1921. En la primera edición de 1920 decía o rezaba: es posible que en el yo sea mucho lo inconsciente. Probablemente abarcamos solo una pequeña parte de esto de eso con el nombre de preconsciente. ¿Se entiende entonces? Yo es principalmente inconsciente, nuestra identidad es principalmente inconsciente, y hablando de el ejercicio de la voluntad, el ejercicio motor,
el ejercicio del pensamiento consciente, del pensamiento voluntario, estamos hablando de una parte minúscula de ese yo. ¿Ah? Dice el texto, tras sustituir así una terminología meramente descriptiva, que quiere decir consciente e inconsciente, por una sistemática o dinámica, yo, yo y lo reprimido, digamos, ¿por qué? Porque podríamos decir tanto lo inconsciente, no, perdón, tanto lo reprimido como el yo produce cosas, de ahí la dinámica, y por supuesto, estas cosas que producimos, tanto desde el yo como desde lo reprimido, lo inconsciente, uh, es que, oh, ahorita vamos a dejarlo así, el yo y lo reprimido producen cosas. Estas producciones vienen y van dentro del yo y dentro de lo reprimido. Podemos decir que la resistencia del analizado parte de su yo. Nota 5, pero voy a continuar. Hecho esto, enseguida hemos de ascribir la compulsión de repetición a lo reprimido inconsciente. Es probable que no pueda exteriorizarse antes que el trabajo solicitante de la cura. A ver otra vez, es probable que no pueda exteriorizarse antes que el trabajo solicitante de la cura haya aflojado la represión. Nota 5 y nota 6, esta parte del texto, les soy sincero, me está quedando un poco oscura. Es que el mismo doctor Freud no es claro aquí. Nota número 5, la resistencia del analizado parte de su yo, dice el traductor. En el capítulo 11 de Inhibición, Síntoma y Angustia, 6 años después del texto que nos ocupa hoy, se examina en forma más completa y algo diferente las fuentes de la resistencia. Gracias, Strachey. Besitos. Dice la nota número 6, hablando de esta frase, es probable que no pueda exteriorizarse antes, eso reprimido inconsciente, antes que el trabajo solicitante de la cura haya aflojado la represión. Es decir, tiene que relacionarse usted consigo mismo, consigo misma, con eso que la lleva a usted o lo lleva a usted a tratarme de esta manera. Nota número 6, nota agregada 3 años después de la primera edición, dice Freud en la nota 6. En otro lugar, expongo que aquí viene en ayuda de la compulsión de repetición el, entre comillas, efecto de sugestión. Vale decir, la obediencia hacia el médico, profundamente arraigada en el complejo parental inconsciente. Doctor Freud, está, digo, me parece una producción considerable, pero ahorita está usted, digamos, tratando de diferenciar cada vez más este producto suyo, esta invención suya, este uso que le da usted y solo usted al principio de la historia del psicoanálisis a esta palabra inconsciente. Ahorita yo tuve una pequeña duda de señalar lo reprimido como lo inconsciente. Aquí el doctor Freud los asocia. Lo reprimido inconsciente. Pero cuando yo les estaba hablando de el yo y lo reprimido, dije, bueno, es que mucha parte del yo es inconsciente. Yo mismo podría decir, yo estoy reprimiendo esto, aquello, etcétera. Y esto es importante, de manera dinámica. Es decir, lo reprimido no es, lo reprimido por mí hoy no va a ser lo mismo reprimido por mí mañana y tampoco fue lo mismo reprimido cuando yo era un niño. Tendrá relación, tendrán algo en común, pero al final, tanto el yo, mi identidad, lo que yo le entrego a los demás, lo que yo quiero ver de mí mismo y aquello que yo reprimo de mí mismo varían con el tiempo, varían con las situaciones. Este es también un secreto de la relación analítica. Poco a poco, uno se deja ser, uno se deja pensar, uno aprende una libertad que no adquiere en ningún otro lugar, con ninguna otra relación, ni siquiera con amigos, amantes, maestros. Nadie trata
al ser humano como un psicoanalista. Con nadie podemos hablar lo que hablamos con un psicoanalista, con una psicoanalista. Y esto es algo que ocurre en las relaciones analíticas. Me lo dicen muchísimo. Nunca le había dicho esto a nadie. A nadie. ¿Por qué? Justamente por cómo me relaciono yo con mis propios deseos y cómo yo trato a la otra persona. Eso es valioso. Eso es importante. Eso es usted. Usted es importante. Ujú. Ahorita retomo el texto. No hay duda de que la resistencia del yo consciente y preconsciente está al servicio del principio de placer. Es verdad, repito, resistencia al servicio del principio de placer. En efecto, quiere ahorrar el displacer que se excitaría por la liberación de lo reprimido. Es decir, reprimimos algo porque nos causa displacer. En tanto, nosotros nos empeñamos en conseguir que ese displacer se tolere invocando al principio de realidad o invocando el principio de realidad. Es decir, por favor, no se mutile en su relación con su propia identidad, con su propio pasado. Relaciónese con usted mismo, dice el texto. Ahora bien, ¿qué relación guarda con el principio de placer la compulsión de repetición, la exteriorización forzosa de lo reprimido? Y esto es curioso. Podríamos decir, es que nos alejamos de nuestro pasado porque nos da displacer, pero al mismo tiempo el presente se me impone, hablando de compulsión, es una imposición de mí mismo, de mis propias producciones, esas raíces de mi inconsciente que me alcanzan. Eso me da placer, dice el texto. Es claro que las más de las veces lo que la compulsión de repetición hace revivenciar no puede menos que provocar displacer al yo, puesto que saca a luz operaciones de emociones pulsionales reprimidas, ciertamente. Cuando aquello que yo aparto de mí me alcanza, me toca mi propio pasado, lo rechazo, me rechazo a mí mismo, me ataco a mí mismo. Y justamente eso es algo que a mí no me gusta. O bueno, no, es que es justo decirlo. Si yo reprimo algo, es porque eso no me gusta, eso no me atrae de mí. Dice el texto. Empero ya hemos considerado esta clase de displacer. No contradice al principio de placer. Es displacer para un sistema y al mismo tiempo satisfacción para el otro. Nota número 7. Véase el ejemplo, el empleo alegórico que hace Freud del cuento tradicional de los tres deseos en las conferencias de introducción al psicoanálisis. Este texto ya lo tenemos. Les voy a dejar todas las conferencias y esta conferencia específica en la descripción. Pero aquí también se me ocurre otro ejemplo, la interpretación de los sueños. Sueños de muerte de personas queridas. Sueños que representan un gusto para mi inconsciente, pero un disgusto, una tristeza, una pena muy grande para mi consciente, para mi yo, para mi identidad, que me dice, yo quiero a papá, yo quiero a mamá, yo quiero a mis hermanos, quiero a mi pareja, yo quiero a mi perro, quiero, amo, dependo de ellos, me dan fuerza, me dan vida, y al mismo tiempo mi inconsciente en mi sueño, ¡pum!, termina el mundo entero. Ajá. Mi inconsciente. Dice el texto. Pero el hecho nuevo y asombroso que ahora debemos describir es que la compulsión de repetición devuelve también vivencias pasadas que no tienen posibilidad alguna de placer. Esto es asombroso. Les invito mucho a dedicar un tiempo al video pasado. Dice el texto que tampoco en aquel momento pudieron ser satisfacciones.
ni siquiera de las emociones pulsionales reprimidas desde entonces. Es decir, en la compulsión de repetición hay algo que va más allá del principio de placer, que vimos parte de esto el video pasado, pero ¿por qué el doctor Freud lo está trayendo de nuevo? Aquí qué bueno que estoy compartiendo el texto, ya llegamos con el maldito alemán. Discúlpeme, es que no sé hablar alemán, es una lengua que se me complica mucho, dice el texto. El florecimiento temprano de la vida sexual infantil estaba destinado a sepultarse porque sus deseos eran inconciliables con la realidad por la insuficiencia de la etapa evolutiva en que se encontraba el niño. Insuficiencia de la etapa evolutiva en que se encontraba el niño. Es decir, yo quiero que el mundo gire conforme a mi deseo, mi voluntad, algo que yo mismo pude rescatar de mi propio análisis. Yo presumía muchísimo de mis capacidades con otros niños. Llegué a presumir con algunos niños de poder brincar toda una calle. Estoy hablando de más de 20 metros de un solo impulso. Por supuesto que esto nunca fue así, pero díganme si yo presumía de ello siendo niño, pues claro. Y ahora, estos ejemplos que les menciono, no quiero que mi mamá vaya a trabajar, no quiero que mi papá vaya a comer, quiero que se quede jugando conmigo. Yo no quiero comer esto, yo quiero que mi hermano no esté aquí, yo quiero que mi hermana se vaya. Todo esto, manifestaciones de la vida sexual infantil. Y repito, ahí no estoy hablando de genitalidad, ahí no hay sino la búsqueda de el niño, de los infantes, por su propia satisfacción. Podemos decir emocional. Podemos decir también lo que ellos quieren, el deseo que tienen. Una paciente, por ejemplo, y este ejemplo lo he dicho en otros videos, una paciente con una niña pequeña, su hija, la niña le dice, mamá, yo no quiero dejar de ser bebé, lo cual muestra justamente vida emocional infantil, vida sexual infantil, el deseo de no crecer. Continuamos. Este florecimiento, esta relación del niño con la realidad, se fue a pique a raíz de las más penosas ocasiones y en medio de sensaciones hondamente dolorosas. Aquí menciono, por ejemplo, el nacimiento de los hermanos, darnos cuenta que los papás tienen necesidades, darnos cuenta que los papás tienen vida mucho más allá de nosotros, de nuestros deseos, de nuestro control. La pérdida de amor y el fracaso dejaron como secuela un daño permanente del sentimiento de sí, es decir, puede ser que yo no sea tan importante. Dice el texto, en calidad de cicatriz narcisista, que tanto según mis experiencias como según las puntualizaciones de Marcinovsky, 1918, es el más poderoso aporte al frecuente sentimiento de inferioridad de los neuróticos. La investigación sexual infantil, repito, parte de la vida sexual infantil que lleva a los niños a preguntarse cómo es que de repente mamá tiene una pancita, mamá se ve gorda. ¿Cómo que mamá está embarazada? ¿Qué es eso? ¿Cómo que va a venir un niño? Yo no quiero. ¿Cómo que va a venir una niña nueva aquí a esta casa? Yo no quiero. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo que yo también vine así al mundo? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué mamá y papá se están peleando en la noche? Yo no quiero que se peleen en la noche. ¿Cómo que no se están peleando? ¿Cómo que están haciendo bebés? No, ¿en serio? Investigación sexual infantil, que chocó con la barrera del desarrollo corporal del niño. Es decir, no solo yo no puedo hacer eso, ¿por qué? Pues porque yo no tengo con quién, sino también yo no puedo llevar mi cuerpo a ciertos niveles de tensión que se requieren para hacer eso, siendo yo un niño. No obtuvo conclusión satisfactoria, de ahí la queja posterior. No puedo lograr nada, nada me sale bien.
Repito, investigación sexual que chocó con la barrera del desarrollo corporal del niño. No puedo lograr nada, nada me sale bien. Dichos posteriores de neuróticos. Ajá. Para que veamos cómo la neurosis sigue estando presente en la sociedad del año 2023, aun cuando las autoridades médicas no las puedan diagnosticar. Dice el texto, el vínculo tierno establecido casi siempre con el progenitor del otro sexo, es decir, niños con mamá y niñas con papá, sucumbió al desengaño, es decir, malditos traidores, ¿cómo se atreven? ¿Cómo te atreves, mamá, a irte con mi papá? Tú eres mi mamá, no eres su esposa. No, 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 tú eres mía. O al revés, papá, no te permito que te vayas con mi mamá a dormir. Es más, yo me voy a dormir con ustedes, en medio de ustedes. Yo, niña. A la vana espera de una satisfacción. Y aquí es importante, satisfacción no sexual conforme a la sexualidad adulta. El doctor Sigmund Freud no promovía el contacto sexual con niños. Eso no. Repito una y otra vez. Con los niños no. Punto. Eso es un contundente. La satisfacción sexual infantil es una demanda de poder que va mucho más allá de la solicitud sexual adulta humana. La satisfacción sexual infantil, lo voy a decir así, es un imposible. ¿Por qué? Porque el niño no quiere controlar a papá y a mamá, el niño quiere controlar al mundo entero, inclusive su propio cuerpo, negarse a comer, negarse a dormir, negarse a descansar, por ejemplo. Repito, el vínculo tierno establecido casi siempre con el progenitor del otro sexo sucumbió al desengaño, a la vana espera de una satisfacción, a los celos que provocó el nacimiento de un hermanito, prueba induditable o indudable de la infidelidad del amado o la amada, su propio intento emprendido con seriedad trágica de hacer él mismo un hijo así, fracasó vergonzosamente. El retiro de la ternura que se prodigaba al niñito, es decir, a los infantes que se ven enfrentando el nacimiento de un hermanito, ahora ya la ternura no viene hacia mí, sino hacia el nuevo o a la nueva. La exigencia creciente de la educación, es decir, ya no soy solo el centro de la atención, sino que ahora soy el centro de las demandas. Ahora tengo que entregarles algo. Palabras serias y un ocasional castigo habían terminado de revelarle todo el alcance de un desaire que le reservaban, es decir, rotura de corazón infantil. ¿Por qué? Porque el niño, la niña, quieren dominar al mundo y pues no pueden. El mundo gira sin la voluntad infantil, dice el texto. Así llega a su fin el amor típico de la infancia. Su ocaso responde a unos pocos tipos que aparecen con regularidad. El amor típico de la infancia. Ajá. Ahora bien, los neuróticos repiten en la transferencia todas estas ocasiones indeseadas y estas situaciones afectivas dolorosas, reanimándolas con gran habilidad, ciertamente. Se afanan por interrumpir la cura incompleta. Saben procurarse de nuevo la impresión del desaire. Fuerzan al médico a dirigirles palabras duras y a conducirse fríamente con ellos. Hallan los objetos apropiados para sus celos. Otros pacientes sustituyen al hijo tan ansiado del tiempo primordial por el designio o la promesa de un gran regalo, casi siempre tan poco real como aquel. Nada de esto, nada de eso pudo procurar placer entonces. Se creería que hoy produciría un displacer menor si emergiera como recuerdo o en sueños, en vez de configurarse como vivencia nueva con el analista, con la analista. Se trata, desde luego, de una acción de pulsiones que estaban destinadas a a conducir a la satisfacción, pero ya en el momento no la produjeron, sino que conllevaron únicamente displacer. Esa experiencia se hizo en vano. Nota 8, pero continuamos. Se la repite a pesar de todo. Una compulsión fuerza a ello. Esa experiencia se hizo en vano, dice nota número 8.
Las dos últimas oraciones fueron agregadas en 1921, según la edición de Más allá del principio de placebo. Ajá. Eso mismo, dice el texto principal, eso mismo que el psicoanálisis revela en los fenómenos de transferencia de los neuróticos, puede reencontrarse también en la vida de personas no neuróticas. En estas hace la impresión de un destino que las persiguiera, como un sesgo demoníaco en su vivenciar, algo que se repite como por un efecto terrible. Ajá. Y desde el comienzo, el psicoanálisis juzgó que este destino fatal era autoinducido y estaba determinado por influjos de la temprana infancia. Destino fatal, destino demoníaco, los dioses me persiguen. Ajá. La compulsión, esto no lo dice el texto, lo diré yo, la compulsión de repetición que así se exterioriza no es diferente a la compulsión de repetición de los neuróticos. A pesar de que tales personas nunca han presentado signos de un conflicto neurótico tramitado mediante la formación de síntomas. Se conocen individuos en quienes toda relación humana lleva a idéntico desenlace, benefactores cuyos protegidos, por disímiles que sean en lo demás, se muestran ingratos pasado cierto tiempo, y entonces parecen destinados a apurar entera la amargura de la ingratitud. Hombres en quienes toda amistad termina con la traición del amigo. Otros que en su vida repiten incontables veces el acto de elevar a una persona a la condición de eminente autoridad para sí mismos o aún para el público, y tras el lapso señalado la destronan para sustituirla por una nueva. Amantes cuya relación tierna con la mujer recorre siempre las mismas fases y desemboca en idéntico final, etcétera. Este, entre comillas, eterno retorno de lo igual nos asombra poco cuando se trata de una conducta activa de tales personas, y podemos descubrir el rasgo de carácter que permanece igual en ellas, exteriorizándose forzosamente en la repetición de idénticas vivencias. Oh, doctor Freud, pasó sobre mí, pero ya no me duele tanto. Dice el texto, nos sorprenden mucho más los casos en que la persona parece vivenciar pasivamente, es decir, él o ella no buscaron esas relaciones, algo sustraído a su poder, a derecho de lo cual vivencia una y otra vez la repetición del mismo destino. Es que también se ponen en la misma situación una y otra vez. Dan pasivamente las mismas señales. Dice el texto. Piénsese, por ejemplo, en la historia de aquella mujer que se casó 3 veces sucesivas y en las 3 el marido enfermó y ella debió cuidarlo en su lecho de muerte. Nota número 9. Las, véase las oportunas observaciones que hace al respecto Carl Gustav Jung. Ay, doctor Freud, todavía recordando a su amigo. Pero está bien, no se preocupe. Dice el texto. La figuración poética más tocante de un destino fatal. Oye, es cierto, no me había dado cuenta. Esto, ¿dónde está? Hombres en quienes toda la amistad, toda amistad termina con la traición del amigo. Doctor Freud, eso es usted con Jung. No me había dado cuenta hasta con esta nota a pie de página. Las oportunas observaciones que hace el traidor Carl Gustav Jung. Y estoy aquí cambiando el texto. Porque usted lo acusó de traidor. De hecho, usted lo demandó al maldito aquel. Digo, no es mi amigo, por eso yo me permito eso, doctor Freud. Yo puedo odiar activamente a Jung. Yo no tengo ningún conflicto con eso, doctor Freud. Dice el texto, la figuración poética más tocante de un destino fatal, como la ofreció Tasso en su epopeya romántica, la Jerusalén liberada. El héroe Tancredo dio muerte sin saberlo a su amada Clorinda cuando ella lo desafió revestida con la armadura de un caballero enemigo. La sepultada, ya sepultada, Tancredo se interna en un ominoso bosque encantado
que aterroriza al ejército de los cruzados. Ahí hiende un árbol con su espada, es decir, le entierra su espada a un árbol, pero de la herida del árbol mana sangre y la voz de Clorinda, cuya alma estaba aprisionada en él, en el árbol, le reprocha que la haya vuelto a herir a la amada. Caramba. En vista de estas observaciones relativas a la conducta durante la transferencia y al destino fatal de los seres humanos, osaremos suponer que en la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del principio de placer. Y ahora nos inclinaremos a referir a ella los sueños de los enfermos de neurosis traumática y la impulsión al juego en el niño. Impulsión, miren. El niño juega, el niño se ve llevado a jugar, justamente por esa compulsión de repetición, esa obligación a repetir. Dice el texto, debemos admitir, es cierto, que solo en raros casos podemos aprender puros, observar puro, identificar puros o puramente, sin la injerencia de otros motivos, los efectos de la compulsión de repetición. Respecto del juego infantil, ya pusimos de relieve las otras interpretaciones que admite su génesis. Compulsión de repetición y satisfacción pulsional placentera directa parecen entrelazarse en íntima comunidad. En cuanto a los fenómenos de la transferencia, es evidente que están al servicio de la resistencia del yo, obstinado en la represión. Se diría que la compulsión de repetición que la cura pretendía poner a su servicio es ganada para el bando del yo, que prefiere aferrarse al principio de placer, nota número 10. Miren, ya vamos a acabar. Antes de 1923, nota 10 dice, la última cláusula rezaba, se diría que la compulsión de repetición es llamada en su auxilio. Ya vamos a acabar. De acuerdo a mis experiencias, se estaba grabando hasta la lectura de la nota 10. Se las voy a mostrar en pantalla, permítanme. Esto de mostrar en pantalla también me sirve para notar inmediatamente cuando estoy dejando de grabar, cuando esta grabación que yo comienzo se interrumpe por cuestiones de conectividad. Ahorita tengo que grabar mientras eh, estoy conectado a internet. Voy a ver si puedo corregir eso con alguna otra tecnología o programa. Pero, decía la nota número 10, eh, lo que acabamos de leer decía antes. Se diría que la compulsión de repetición es llamada en su auxilio por el yo, es decir, la compulsión de repetición es una herramienta del yo, de la identidad, que quiere aferrarse al principio de placer. Miren, repito, en cuanto a los fenómenos de transferencia, es evidente que están al servicio de la resistencia del yo. Es decir, la transferencia es también una herramienta del yo, obstinado en la represión, que no quiere saber nada de sí mismo. Se diría que la compulsión de repetición quiere aferrarse al principio de placer. Podemos decir, se diría que el yo usa la compulsión de repetición para aferrarse al principio de placer. Ahora sí continuamos. Y con respecto a lo que podría llamarse la compulsión de destino, nos parece en gran parte explicable por la ponderación ajustada a la ratio. Racional, bla, bla, bla. Alemán feo. De suerte que no se siente la necesidad de postular un nuevo y misterioso motivo. Ponderación, un cálculo ajustado a la situación, a la necesidad. Continuamos el texto. El caso menos duditable es quizás el de los sueños traumáticos, pero tras una reflexión más detenida es preciso confesar que tampoco en los otros ejemplos los motivos que nos resultan familiares abarcan íntegramente la constelación de los hechos.
Lo que resta es bastante para justificar la hipótesis de la compulsión de repetición. Y esta nos aparece como más originaria, más elemental, más pulsional que el principio de placer que ella destrona. Repito, la compulsión de repetición psíquicamente es más básica. Aquí con el asterisco quiero irme al Triphat, a la nota. Véase, nota de la traducción castellana en la página 35. Ya llegaremos a ella, maldita sea Strachey. Dice el texto, y con esto concluimos. Ahora bien, si en lo anímico existe una tal compulsión de repetición, nos gustaría saber algo sobre la función que le corresponde, las condiciones bajo las cuales puede aflorar y la relación que guarda que hasta hoy, en verdad, habíamos atribuido el imperio sobre el decurso de los procesos de excitación en la vida anímica. Fin del capítulo número 3 de Más allá del principio de placer. Con esto, chicas, chicos, terminamos este video. Voy a dejar que el programa edite. Voy a ver qué es necesario también agregar. Si faltan textos en la grabación, los podríamos agregar, aunque creo que se grabó todo el texto. Bueno, vamos a ver. Cuídense, chicas, chicos. Nos vemos para el capítulo 4 de Más allá del principio de placer. Bye.